Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado, el Gran Premio de Arabia Saudí, y que, bueno, nos ha dejado, yo creo que poca cosa que comentar y alguna noticia extradeportiva que ahora iremos desgranando durante la sección de noticias y luego el análisis del Gran Premio. Para comentar este segundo Gran Premio de la temporada, tengo conmigo al equipo habitual. Saludo ahora a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Por aquí una semana más. Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, Dani. Hola a todos y a todas. También tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y, al igual que la semana pasada, también tenemos a Ger. Muy buenas, Ger. Muy buenas noches. Encantado de saludaros. Bueno, ya cogiendo forma, ¿no? Después del primer medio podcast que grabaste la semana pasada, ya te tenemos desde el inicio en esta ocasión. Correcto. Se está volviendo una buena costumbre. Bueno, pues mejor no perder las buenas costumbres. ¿Sabes lo que dicen? Vale, pues no vamos a perder mucho más tiempo. Vamos a poner una promo y nos vamos a las noticias que ha habido esta semana. ¿Qué opinas sobre La Matanza de Texas, la película? Fatal, mucha sangre. Expediente Leatherface. Llevar cuidado, gente. Matan a gente. En Texas. Pero que te va a rajar y que te va a comer. Me importa una mierda todo lo que digan. ¿No tienes miedo? Al caracuero me lo como yo con patatas. Se llama Leatherface. El 26 de abril nos perdemos en Texas. Chulo, chulo, mi pirulo. ¿Y algo más? Nada más, gracias. 26 de abril. Y ya metidos en el fin de semana de carrera, saltaba la noticia, lo que nos ha permitido pues ver un par de cosas interesantes. Saltaba la noticia de que Carlos Sainz, ya con los compromisos con la prensa, ya había tenido que irse para su hotel o había tenido que escaparse de esos compromisos durante la tarde, si no recuerdo mal, del miércoles. Y estaba ahí pendiente de qué pasaba el jueves y saltó la noticia ya para las sesiones de clasificación, bueno, la última de libres, clasificación y sobre todo para la carrera, que Carlos Sainz iba a ser baja. El problema médico que ha tenido ha sido una apendicitis, con lo cual el equipo Ferrari se ha quedado sin uno de sus pilotos, que además, ya sabemos la historia que tenemos con Carlos Sainz, que no tiene asiento para el año que viene, que el suyo lo ocupará Hamilton y que tiene que aprovechar todas las posibilidades que tenga de lucirse y de conseguir un nuevo contrato y que, bueno, es un ojo que estamos siempre con Ferrari de a ver qué pasa con los dos gallos en el gallinero cuando uno ya no tiene contrato. Y con esto, Emma, hemos tenido, aparte, bueno, un poco de la expectación, ¿no? De ver a quién traían de sustituto, de qué podía ocurrir durante esta ausencia de Carlos Sainz y sobre todo cuánto podría durar. Pero es que también tenemos el debut de un piloto joven y que no lo ha hecho del todo mal. Sí, después de que, bueno, tuviera este caso de apendicitis Carlos, pues Ferrari no le queda más remedio que tirar de su tercer piloto, que en este caso iba a ser un rookie, porque ahora ya no es un rookie, evidentemente, al haber debutado aquí en Arabia Saudí, que en teoría no, está disputando la F2, se llama Oliver Berman, forma parte de su academia y, bueno, pues dijeron, pues malo será, ¿no? Debuta con nosotros, que por cierto, había que no debutaba alguien con Ferrari desde, creo haber escuchado, de 1972. O sea, en Ferrari normalmente
suelen pilotar pilotos, si no ya que han sido campeones del mundo, sino que ya tienen alguno que otro año de experiencia. Y decidieron subir en este circuito como es Arabia Saudí, que de los así, tendencia urbana, pues desde luego es de los más difíciles que hay por toda la combinación de alta velocidad con curva ciega. Y yo creo que el chaval lo hizo bastante bien porque no chocó el coche, a pesar de que se subió el sábado y apenas tuvo la sesión libre del sábado y después ya todo lo que tuvo fue fuego real. Y ya digo, no chocó el coche y llevó puntos a Ferrari porque al final acabó séptimo, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo va Ferrari, cómo va este inicio de temporada, quizás el potencial de ese coche sería tercero o cuarto y ha acabado séptimo, con lo cual, pues yo creo que está bastante bien. Evidentemente, el excepcional sería que se hubiera quedado tercero o cuarto, pero acabar séptimo sin problema, recuperando y en el tramo final de carrera se quedó muy cerca del ritmo que marcó Leclerc, pues bastante bien. Ahora bien, evidentemente Carlos va a seguir en Ferrari porque ya incluso el propio sábado, ya después de la operación, ya el tío estaba por ahí caminando en el paddock, y Oliver Bergman va a seguir en Fórmula 2 y viendo que lo ha hecho así, yo creo que un poco tiene sobre sus hombros un poco de presión porque vale, lo has hecho muy bien en Fórmula 1, que menos que ganarás la Fórmula 2, ¿no? Con esto de subirse a Ferrari se ha perdido las dos carreras de Arabia Saudí, pero bueno, aún tiene mucho, acaba de empezar la temporada y aún podría recuperar, pero a ver qué tal, porque claro, mucha gente ya ha empezado a decir, bueno, este tío hay que buscar un asiento. Desde luego, si hay que buscar un asiento en Ferrari no va a ser. ¿Dónde lo metes? En Haas. Bueno, esa época de Haas teniendo un piloto de la mano de Ferrari, yo creo que ya ha pasado a mejor vida. Bueno, siempre hay un descuento con los motores y pim. Quiero decir, como Honda. Con esto de hablar de pilotos jóvenes y de sitio, ¿quién fue el bocazas esta semana? Fue Juan. el hermano de Schumacher. Ah, no. Ralf Schumacher, que ha hecho un comentario de que la Fórmula 1 lo que faltan son pilotos jóvenes y lo que viene sobrando es gente de 42 tacos. Es que no sé si fue Ralf Schumacher o David Coulthard, alguno de los que han tenido piques con Fernando Alonso, han hecho este comentario en esa línea, ¿no? Porque creo que no dijo directamente Fernando Alonso, pero bueno, de 42 años el único piloto que hay en la parrilla ahora mismo es Fernando Alonso, ¿no? Que tienen que empezar a salir esta generación y dejar sitio a nuevos pilotos, porque es lo que dice Emma. O sea, está muy bien que Bergman lo haya hecho fantástico para un debut, que habrá que ver si puede todavía correr en Australia o no, porque también decíamos, ¿no? A ver, empezábamos a calcular y una operación de apendicitis no es que sea complicada, pero bueno, que tiene su recuperación. Todos hemos oído de algún conocido o incluso hemos pasado esa operación y sabemos lo que suelen recomendar de reposo y tal, y desde luego que operado el viernes, el sábado estuviese allí Carlos Sainz viendo la carrera y de pie, no sé, yo tenía mis dudas de si llegaba a Australia o no, pero con esto, vamos, desde luego veo que van a intentar ir a por ello. Entonces, no sé, Bergman tiene la posibilidad de correr o no, pero bueno, que luego, después de esto, poco sitio tiene donde subir, ¿no? Ferrari el año que viene ya tiene los pilotos confirmados y, como dice Emma, ¿no? Esa opción de Haas o similar, pues es complicada. Desde luego a mí me pareció un buen debut. No lo ha hecho mal, que es lo fácil en estos casos. Es un circuito con muros, con una mezcla entre curvas rápidas, lentas, rectas largas. El tema de que sea semiurbano, pues tampoco
tampoco ayuda mucho a la hora del grip o de la suciedad de la pista, y yo creo que, bueno, el haber acabado ya es un mérito, el haber cogido el coche pues la mitad del fin de semana sin haber podido hacer pues todos los libres, todo el setup del coche, yo creo que tiene bastante mérito, que además pues, el coche yo creo que estaba preparado para él, que le habrán subido un poco alguna tema del asiento o algo así, pero vamos, lo ha hecho bastante bien. Yo quiero que, bueno, por una parte, Dani, acabo de buscarlo y efectivamente fueron unas declaraciones de... han sido, bueno, se ha publicado hoy en Eurosport al menos, que es donde lo leo, unas declaraciones de Ralf Schumacher que dice, traducido, hay que romper este círculo vicioso y darle una nueva oportunidad a los pilotos jóvenes. En su lugar está Alonso con 42 años pilotando ahora mismo. Nada en contra de él, pero no puede ser que el objetivo de la Fórmula 1 hacerse cada vez más vieja. Entonces, esto es como, yo qué sé. Es curioso porque precisamente la Fórmula 1 de hace unos años para aquí es bastante más joven que la que se encontró, por ejemplo, Fernando Alonso. Este chaval ha debutado con 18 años. Max Verstappen debutó con 17. Desde que Fernando Alonso fue campeón del mundo se fueron batiendo las edades de Lewis campeón Hamilton del mundo más joven. Entonces, realmente la Fórmula 1 de ahora es muchísimo más joven que la de Ralf Schumacher, por ejemplo. Dice, no tengo nada contra él. Joder, poco más, vamos. O sea, menos mal. Él a lo que mejor no tiene nada contra él, pero la mayoría de los aficionados españoles tenemos bastante contra él desde aquel Mónaco. Eso te iba a decir. Yo creo... A Schumacher no se le puede tener en cuenta para nada. Yo creo que hay que recordar que la mayor contribución que hizo Ralf Schumacher con respecto a temas de empleo en la Fórmula 1 fue que cuando él se fue de la Fórmula 1 hubo cientos de trabajadores de esos que te arreglan los rompemuros que se quedaron sin trabajo. Quiero decir, porque ya nadie destrozó tantos muros como él. Así que no sé hasta dónde puede hablar. Y de todas formas, Juan, ahora que estamos hablando del desempeño de Oliver Behrman, quiero que aquí ratifiques los graves comentarios que hiciste acerca de su mediocridad. Yo he venido aquí a crear polémica. Juan, venga, dale. No sé si dije mediocridad, dije que... No, eso lo digo yo porque queda más divertido. Vale. Sí, no, bueno, en el grupo que tenemos privado, yo comentaba que a mí no me deslumbró la actuación de este chico. ¿Cómo se llama? Oliver Behrman. Oliver Behrman. A ver, que luego yo reconocía, joder, o sea, tiene mucho mérito. Lo que pasa es que yo lo que no le veo es... O sea, lo hizo muy bien, punto. No deslumbró, no maravilló, no... Yo creo que para considerar un resultado excepcional debería haber acabado entre los 5 primeros. Obviamente, de haber acabado entre los 5 primeros sería un crack el tío, ya con esa edad, ¿no? Pero no me parece tampoco, tal y como están el resto de coches, no me parece tan superlativo el hecho de la carrera que hizo. Simplemente, o sea, tampoco se le podría pedir nada más, ¿no? No cometió errores, no se dio contra ningún muro, pero ya digo, a mí tampoco fue una actuación que me enamorase. Probablemente esté siendo muy injusto, pero... Hay que tener cuidado con esto de las primeras actuaciones, porque mira, De Vries también logrando puntos con Williams hace 2 años y ahora mismo la Fórmula 1 no quiere saber nada de Vries. O sea, tienes ese momento adrenalínico de que este coche es una maravilla, todo sale bien, y igual hace 3 carreras. Es que igual ahora queda quinto en Fórmula 2. Entonces, ¿cómo se come eso? A ver, aquí hay dos cosas. Es decir, a veces... Es decir, quiero decir, te dan un volante de Fórmula 1 un fin de semana y te vienes quiero decir, y sacas lo mejor de ti. Y luego volverás a tu coche de Fórmula 2, lo harás muy bien, pero es decir, no son matemáticas. Entonces, es decir, en ese momento pues tienes pues eso, es decir, un punto de suerte y un gran punto de desempeño. Todos tenemos nuestros momentos así de brillantez y luego volvemos un poquito a la realidad por esa parte.
Así que tampoco para mí no es un problema. Oye, Juan, ¿en tu trabajo tenéis becarios? Lo digo para ir ya, digamos, dándoles unas expectativas, ¿no? Es decir, vamos a ver. Uy, en mi trabajo, bueno, no es para entrar. Tenemos hasta voluntarios un montón, o sea que Pobrecita. estoy acostumbrado. No, pero o sea, ahora en serio, o sea, más allá de que no se pegó la torta y de que al final no le adelantaron ni Hamilton ni Norris, o sea, ¿de verdad os parece que haya sido o sea, quiero decir que os haya maravillado su actuación? Tío que no había tocado un Fórmula 1 en su vida y Bueno, solo tiene unos... En su vida sí que Sí, lo había tocado, ¿no? en el simulador habrá hecho 3.000 vueltas con este coche, pero claro, físicamente no, evidentemente. Qué sé, a mí me causó mejor impresión en la primera carrera el año pasado Liam Lawson que este chico. Tenía un coche totalmente, o sea, bastante peor, clarísimamente, y un circuito también complicado, como es el de Holanda. No sé. Yo lo reconozco, ¿eh? O sea, efectivamente, ni siquiera tuvo todo el fin de semana para hacer, o sea, solo tuvo los libres 3 y después ya clasificación en la que no cometió errores, pero tampoco llegó a la Q1. Eso, bueno, para mí, por ejemplo, hubiera quedado un fin de semana mucho mejor si hubiese llegado a la Q1, a la Q3. Y luego en la carrera, pues lo hizo bien, pero ya digo, o sea, a mí no me abrió, o sea, no me pató, no... Va, bien, correcto, bien, sí, ostras, sí. ¿Qué mérito tiene montarse en el Ferrari y hacerlo como lo hizo? Sí, pero ya digo, o sea, un poco más allá de correcto o de muy bien, de notable, o sea, para mí no llega a la matrícula de honor ni al sobresaliente esta carrera. Bueno, tampoco hemos dicho, me voy a tatuar su nombre en la espalda. Quiero decir, hemos dicho, oye, te dan de repente, te dicen pimpa en 2 días, pero no te lo preparas prácticamente, te dicen, venga, corres, no te estrellas en un circuito donde estrellarse es muy fácil. Estrellarse, quiero decir, reventarse contra un muro es muy fácil. Y encima no solo coges puntos, sino que encima acabas séptimo. Quiero decir, ya te digo, o sea, Sí, pero yo qué sé, que estuvo yendo un segundo más lento prácticamente toda la carrera. Al final no, pero... ¿Un segundo más lento que quién? Que Leclerc. De acuerdo. O sea, Berman, quiero decir que, espera. joder, o sea, que no es que le... Dame el boli, que lo tachamos. Venga. no es que no le quite mérito. Fuera. No es que no le quite Sí. mérito. A ver, de verdad, que ojalá le vaya muy bien a este chico. Simplemente digo que a mí no me... Vendiendo frutas en el mercado, porque conduciendo Fórmula 1, ¿sabes? Que no se pase por Galicia con el coche porque le van a tirar. Está bien, está bien. No, está bien. Está bien. Eres un hombre exigente, Juan. No conocía ahí ese. No, Está bien, no es que sea exigente, al revés. No le estoy quitando mérito. O sea, vamos a ver, no es... Quizá a mí no me asombró tanto como a otras personas, simplemente. Bueno, pero, está bien. caray, claro que tiene mérito. Pero ya digo, no... Bueno. Bueno, veremos ahora en 2 semanas cuando vayamos para... Bueno, en menos de 2 semanas ya, cuando vayamos para Australia, si tiene una segunda oportunidad, si tendrá una segunda cita o no con ese Ferrari. Porque desde luego, lo de Carlos Sainz el sábado en el paddock, a mí me genera muchas dudas. No sé si estará recuperado para esa carrera o no. De hecho, ¿quién había sido? Estoy convencido de que sí que va a estar, Dani. Pero, ¿quieres decir que lo operan un viernes, el sábado está en el paddock y a ti te genera dudas de que dentro de 2 semanas esté listo? Si solo le faltaba hacer abdominales a este hombre. Si no lo llego a ver el sábado, yo tenía mis dudas muy claras. Ahora, me lo quita, o sea, me mete más dudas el si ha forzado el sábado o no, porque es que además, creo que fue el propio sábado, no sé si antes o después de la carrera, que creo que lo cogieron también, lo pillaron saliendo del hospitality de Mercedes, o sea, si también había una doble intención con el
con el ir por allí o tenía alguna reunión, alguna cosa así. O sea, lo que hay con la operación de Carlos Sainz, yo creo que hay muchas incógnitas para lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Eso tiene mucho sentido. ¿Quién no ha dicho estoy enfermo para ir a una entrevista con otra escudería? Eso también. Si hay que hacerse un corte en la barriga, pues es decir, podría ser. Lo que pasa es que, no sé, con las cámaras delante, ir a una entrevista así tiene su... Oye, tiene su ya te han dicho que no te renuevan. Quiero decir, será libre de ir por donde quiera, encima que le hacen eso. Por cierto, solo un dato. Le he metido aquí a Copilot. Creo que voy a hacer esto toda la temporada. Voy a aportar el dato de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la edad media de los pilotos de Fórmula 1 esta temporada? Y dice que es de 27 años y 10 meses. Y me dice que se ve influenciado por pilotos como Fernando Alonso, que cumplirá 43 años, y Lewis Hamilton, que tiene 39. Y le he preguntado en 1999, cuando Ralf Schumacher llevaba 2 años corriendo y entró Fernando Alonso, y en ese momento era de 34,3 años. Y en 1997, que fue el primer año de Ralf Schumacher, también fue de 34,3 años. Así que esto es hablar por hablar. Disculpa, si vamos a hablar de inteligencia artificial, tienes que contar también lo del resumen de la carrera. ¿En qué vuelta dices que se retiró Carlos Sainz por una apendicitis? ¡Qué grande! Esto creo que fue Gemini de Google, que le dije, vamos a ver si alguien puede hacer el trabajo de Dani en formato inteligencia artificial. Luego lo engañamos para que diga las frases que son necesarias para clonar su voz, y la próxima vez que diga que no puede grabar, pues no hay ningún problema, lo soltamos aquí. Pero le pedí a Gemini de Google que hiciera un resumen de carrera, y dice que en la vuelta 11 Carlos Sainz se retiró por una apendicitis. Que hubiera estado bien. En lugar de retirarse el viernes, ¿sabes? Es decir, hubiera sido un safety car muy chulo, ¿sabes? Es decir, ¿qué ha pasado con el coche? No. Es que tiene apendicitis. Ahí no ha mentido. Que se ha retirado por apendicitis, ahí no ha mentido. Ya en el contexto en el cual se ha retirado, eso sí. En la vuelta 11. En la vuelta 11 eso es un poquito más difícil. Pero bueno, de todas formas, Dani, tienes un correo, tienes que leernos unas frases y grabarlas y pasárnoslas. No te preocupes, no es para nada. Sí, ahora mismo. Bueno, pues después de toda esta divación y comentarios que tienen bastante ya que ver con la carrera, la verdad es que esta semana noticias a mayores de esto y de los rumores que ya hablamos, los rumores, el culebrón del que ya hablamos la semana pasada y esta ya no hablamos, con el equipo Red Bull. Pero sigue, ¿eh? Sí, sigue. Bueno, y ahora la siguiente es que si va Horner a dimitir antes de Australia o lo van a dimitir. Pero bueno, eso ya vamos a dejarlo para la semana que viene, que si se va a producir algo de eso, seguramente tendremos alguna noticia al respecto o se hará oficial el día siguiente que grabemos el previo. Pero nada, vamos a irnos ya a lo que ha sido el Gran Premio de Arabia Saudí. Nos vamos a los libres o a la clasificación. No sé si en libres, Emma, tenemos que destacar alguna cosa, aparte de eso, del debut de Berman en los libres 3, después de que Carlos Sainz no pudiera ya con su cuerpo y con su alma y tuviese que ser operado. Pues no hay mucho que comentar, salvo que algún que otro piloto ya saboreó lo que es tocar el muro. Uno de ellos fue Stroll, justo en el mismo punto que después el domingo precipitó el trompazo, pues ya en libres ya amenazó con lo que iba a suceder el domingo. Y también creo que Sargent tuvo algún problema. Qué casualidad, ¿no? Que los dos pilotos que hayan tenido algún que otro conflicto con los muros aquí en Arabia Saudí hayan sido Stroll y Sargent, ¿no? Qué casualidad. Y bueno, en clasificación, ya metidos en clasificación, pues la vida sigue igual. Otra pole más de Verstappen, que la hizo cómodamente sobre Leclerc, que fue segundo. Tercero, Pérez, que poco a poco se va aproximando a esa segunda posición que es su tope. Cuarto fue Alonso, que la verdad aquí yo creo que Aston Martin se ha situado donde yo lo veo. En clasificación tienen un punto extra que no tienen en carrera a día de hoy, y eso le posibilitó a Fernando colocar el coche en cuarta posición. Ya la carrera es otra historia, pero
desde luego no quedó en esa nebulosa donde estaba un mundo del grupo de McLaren, Mercedes, Ferrari y por detrás había otro mundo. Al menos está en el grupo que yo me lo imaginaba y ya me cuadra un poquito más lo que pasó en Arabia y vamos a ver las siguientes carreras si se mantiene. Quinto ha sido Piastri, que consiguió quedarse por delante de Norris. Cuidado con esto, porque Piastri ya ha tenido un año de experiencia. Vamos a ver este año si no le amarga la vida a Norris. Ya el año pasado empezaron a salir algún que otro chispazo entre ellos, ya que Piastri le ganó alguna que otra vez. Y vamos a ver ahora con Piastri con un año de experiencia, pues a ver Norris si sigue en esa punta de lanza, que a priori es él para McLaren, o Piastri empieza también a molestar. Séptimo fue Russell, que sigue por encima de Hamilton. Un Hamilton que no sé cuál va a ser su excusa. No sé si es que ya ha desconectado y está pensando en Ferrari o qué, pero la verdad, es cierto que aquí Russell, a diferencia de lo que pasó en Bahrein, tampoco es que estuviera muy por encima de él, pero ha quedado por encima de él, ¿no? Noveno fue Tsunoda, que bien, que aquí también hablando de compañeros, Ricardo, yo creo que está un poco mal, Ricardo, y creo haber escuchado a Helmut Marko que ya le ha dado un toque de atención a Ricardo que se espabile, ¿no? Y yo creo que le está fastidiando todo el plan a Red Bull Ricardo, ¿no? Porque ellos esperaban que le iba a dar, y creo, ¿no? Que el plan era, bueno, te metemos aquí en el equipo B, y mandamos a Sergio Pérez a freír espárragos, ¿no? Nadie nos va a decir nada y todos contentos. Y yo creo que Ricardo, es que Tsunoda está haciendo lo mejor que él, ¿no? Y, ostras, yo creo que Ricardo, si quiere tener continuidad, tiene que seguir, porque como siga este paso, es que el que van a descartar del equipo va a ser él, en vez de Tsunoda, ¿no? Y ya después de Tsunoda, cerrando el top 10, Stroll, que bueno, consiguió pasar a la Q3. Una Q3 que, como decíais antes, Berman no pudo conseguir. Se quedó muy cerca, pero no pudo. Y detrás de Berman ya los que nos suenan más, ¿no? Albon, Magnussen, Ricardo, Hülkenberg, y en las últimas posiciones Bottas, Ocon, Gasly, los Alpine, que siguen ahí en las últimas posiciones. Es cierto que en carrera, bueno, siguen en esa zona, pero bueno, al menos no sé, no es un pozo sin fondo, al menos no parece tan desastroso dentro de que es un desastre como en Bahrein. Y ya por cerrando la clasificación, Sargent y Guan Yu Zhou. Y esto ha dado paso a la carrera el domingo, una carrera que arrancaba bastante limpia, que no había muchas historias, salvo que, nada más empezar, Pierre Gasly se tiene que retirar por un problema en la caja de cambios. No hay toques ni hay nada. A partir de estas primeras vueltas, recordemos, este año la novedad, el DRS empieza en la segunda vuelta, no en la tercera. Bueno, pues en las primeras vueltas ya tenemos a Piastri adelantando a Fernando Alonso, el australiano ya gana posición y Fernando, bueno, pues empieza a ver que los McLaren pueden tener más ritmo que él, y por delante Verstappen abriendo hueco para no tener a Charles Leclerc en el DRS. Por detrás, pendientes de luchas que hay hacia la zona de puntos. A quien vemos ya recuperar posiciones es a Berman, que bueno, tiene mucho que demostrar y ya empieza peleando con Tsunoda.
Y aquí es donde ya sale una de las primeras sanciones o posibles sanciones de la carrera, que luego comentaremos un poco cómo fueron estas decisiones, en la cual, bueno, se habla de que Lando Norris pudo saltarse la señal de salida, salir antes de tiempo y bueno, que puede ser penalizado. Todavía no hay mensaje de dirección de carrera, pero ahí está esa posible investigación que se podría abrir porque, aunque primero arranca, frena y posiblemente haya perdido más tiempo, desde luego el semáforo se lo ha saltado. Pero bueno, con esto ya circulando pues por los comentaristas y pendientes de decisiones que puedan salir, Checo Pérez ha adelantado a Charles Leclerc, ya se pone en segunda posición, ya son los dos líderes de carrera. Se dirigen o se pueden dirigir tranquilamente ya hacia un nuevo doblete y el piloto monegasco, que también lo había hecho en la clasificación, pues pierde esa segunda plaza del podium en detrimento del piloto de Red Bull. Por detrás, también interesante, la lucha de los dos McLaren con Fernando Alonso. Por delante Piastri no es capaz de separarse de Fernando, al cual no es capaz de alcanzar Lando Norris para tener la distancia justa para el DRS, con lo cual, bueno, ahí están entre estos tres pilotos pues disputándose una buena plaza de puntos, cuando tenemos el accidente que comentaba antes Emanuel de Lance Stroll, que se va contra las protecciones muy pronto en la carrera, vuelta 10-11, y con esta salida del piloto canadiense y este accidente, por donde queda en pista el coche, tenemos un safety car en pista. Es justo el primer momento de la ventana de cambio de neumáticos, pero bueno, todavía no sería lo más adecuado, ¿no? Es muy pronto para cambiar esos neumáticos, pero prácticamente todo el mundo decide que sí, que entra a cambiar neumáticos. Sí que quedan en pista Norris, Hamilton, Hülkenberg, y esto hace que Norris acceda a la primera posición. Y bueno, o sea, aquí se producen en estas paradas en boxes, pues malas paradas de Leclerc y de Fernando Alonso, que luego vemos que Fernando ha tenido que frenar en el carril del pit lane, que por lo visto Checo pues se le ha cruzado y que nuevamente tenemos una posible investigación que podría venir por un safe release de Checo Pérez ante Fernando Alonso. El safety car ha estado pues, prácticamente 10 minutos en pista. Relanzamos con Lando Norris en cabeza, como decía, que había cedido a esa posición al no haber cambiado de neumáticos. Y si bien en las primeras posiciones no hay cambios, después de esa relanzada, sí que pues, algún piloto, pues, por ejemplo, Leclerc, ha estado a punto de perder con Piastri, pero nada, como digo, no ha habido demasiados cambios, simplemente pues algún uy y poco más. Norris está aprovechando pues ese neumático medio, el resto pues ha metido neumático duro para hacer la parada lo más tarde posible o ya directamente ir a una parada nada más. Y en el momento pues que está permitido ya de nuevo el DRS, empezamos ya con algunas noticias. Se confirma la investigación de Checo Pérez, se confirma también la investigación a Lando Norris, primero por el safe release, el segundo por haber acelerado y arrancado el coche antes de que el semáforo se apagase del todo. Y nada, mientras tenemos estas investigaciones, Max Verstappen vuelve a ponerse en cabeza de carrera, adelantan a Norris sin demasiado problema y vuelve a tener pues esa pista libre por delante a la que está acostumbrado el piloto holandés. También vemos ya como Leclerc lucha con Hamilton. Recordemos que Hamilton no había parado a cambiar neumáticos. También vemos Bergman, que sigue recuperando posición, ganando posiciones.
Y a partir de aquí, bueno, pues volvemos a tener también la lucha de Fernando Alonso con los McLaren. Bueno, hace alguna alusión a ver si hay alguna posibilidad de ir a otro plan. Ya se ve que los McLaren van más rápido en ritmo de carrera que el Aston Martin de Fernando. Y confirmamos ya, por fin, sanción de 5 segundos a Checo Pérez por el self-release, que tendrá que cumplir en la siguiente parada, o se le restarán se le aumentarán a final de carrera. Y a partir de aquí, bueno, pues hemos visto algunas luchas por la parte de atrás, con Piastri y Hamilton. Piastri pues, se pasa de frena y tiene que devolver posición a Hamilton, pero aquí están guerreando estos dos pilotos. Quien sí que consigue adelantar y en condiciones es Checo Pérez a Lando Norris en la recta principal, sin mayor problema. Se vuelve a colocar en segunda posición, por detrás de su compañero de equipo, y nuevamente Red Bull liderando con los dos coches. Nada, y a partir de estos adelantamientos, de esta parte de carrera, vamos viendo pues el hueco que se va abriendo entre Verstappen y Checo Pérez, entre Checo Pérez y el resto de la parrilla, y un poco guerra entre el Ferrari de Leclerc y Lando Norris, los McLaren, Fernando Alonso con Oscar Piastri y Lewis Hamilton han estado aquí pues luchando posiciones, y hacia final de carrera básicamente pues Fernando ha ido ganando algo más de velocidad, algo más de ritmo, presionado también por George Russell, que venía desde atrás intentando ganar más posiciones. Vamos viendo cómo avanza la primera hora de carrera, a Lando Norris aguantar muy bien todavía con el neumático medio que estaba montando. Y bueno, finalmente, aunque aguantaba muy bien, Charles Leclerc venía con un neumático más joven, con menos vueltas que el neumático de Lando Norris, y se conseguía aupar a la tercera posición de la carrera. Los Red Bull, bueno, lo mismo, siguen abriendo huecos, siguen sin ceder en posición a ningún piloto. Y nada, la tónica ha sido esa, las luchas entre Piastri y Hamilton, Fernando Alonso con George Russell. Sí que hemos visto pues Fernando, que prácticamente ha estado a punto de chocar con el muro sin ningún problema. Los pilotos que no habían cambiado neumáticos todavía pues ya van entrando a cambiar neumáticos. Lando Norris, por ejemplo, cuando cambia pone neumático blando y sale en octava posición por delante de Hamilton, que también así ha sido de los que no entraron en esa ocasión del safety car. Y luego pues va subiendo, por ejemplo, Fernando. Estas cosas le van aupando hacia quinta posición, que se mantiene por delante de George Russell, que básicamente las diferencias de tiempo pues las van calcando vuelta a vuelta, intentando el piloto asturiano que el piloto británico no se acerque a distancia de DRS. Y hacia final de carrera sí que ha pasado, sí que Russell se ha conseguido acercar. Lo que pasa es que una vez que Russell se ha podido pegar a Fernando, se ha visto que los neumáticos blandos que llevaba George Russell no van tan bien como los del piloto español. Y a partir de aquí, pues Fernando ha ido aguantando vuelta tras vuelta a Russell para colocarse esa quinta posición. También Hamilton ha estado guerreando hasta el final con Lando Norris, que bueno, estos dos pilotos con la estrategia de no haber parado al principio con el safety car se han ido hacia final de la zona de puntos, y nos hemos quedado un poco pues en las últimas vueltas de carrera con algunas luchas abiertas que nos han llegado a decidir en un adelantamiento, y que bueno, han estado protagonizadas por los dos Mercedes, Hamilton y Russell, que han atacado pues a Norris y a Alonso respectivamente.
Al final hemos mantenido pues, los dos Red Bull en primera y segunda posición, Verstappen y Checo Pérez. Por detrás de ellos ha entrado Charles Leclerc con el Ferrari en tercera posición, y a partir de ahí pues hemos tenido cuarto a Oscar Piastri, una carrera del piloto australiano, luego Fernando Alonso quinto, que de la clasificación ha perdido una posición, pero bueno, con el ritmo que tenían los coches que entre los que ha quedado, pues me parece una buena posición. A partir de ahí sexto ha sido George Russell, séptimo Oliver Bergman, con ese debut en el Ferrari. Octavo y noveno han sido Lando Norris y Lewis Hamilton. Y décimo, cerrando la clasificación, ha sido Nico Hülkenberg. A partir de ahí, décimo primero Alex Albon, décimo segundo Kevin Magnussen, décimo tercero Ocon, décimo cuarto Sargent, décimo quinto Yuki Tsunoda, décimo sexto Daniel Ricciardo, décimo séptimo Valtteri Bottas, décimo octavo Wang Yusu, y sin haber acabado la carrera, tanto Lance Stroll, que se retiraba por el golpe que se había dado contra el muro, y Pierre Gasly, que se retiraba por ese problema en la caja de cambios. Bueno, yo me centraré un poco en lo de las salidas de Norris y también de Pérez, porque lo de Pérez ha pasado desapercibido. En el caso de Norris, para mí se ha saltado la salida, pero como la FIA lo fía 100% al transponder, a un sensor, pues si el sensor no dice nada, para la FIA no se ha saltado la salida, ¿no? Yo creo que tienen que ajustar ahí cosas, porque el sensor puede fallar, puede estar mal ajustado, o puede ser que los pilotos y los equipos ya empiecen a saber cómo hacer que no salte y ellos aprovecharse. Es cierto que en el caso de Norris se ve que es un fallo porque el tío se salta y frena el coche, ¿no? Y incluso llega a perder velocidad y se ve que es un fallo. Pero en el caso de Pérez, que no sé si lo habéis visto por algún lado, el coche de Pérez está en movimiento. Está en movimiento, un movimiento de, no sé, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros por segundo. Digamos que el coche tiene que estar parado 100% antes del semáforo en verde, y el coche de Pérez está avanzado muy lentamente, pero está avanzando, y no hizo saltar el transponder, y para la realización pasó desapercibido totalmente el caso de Pérez, porque el de Norris era más llamativo, ¿no? Pero me preocupa porque aquí en la Fórmula 1 tontos hay pocos, y si encuentran la manera de bailarle el agua al transponder a conseguir, y yo creo que saltarse la salida pues no se puede permitir, vamos. Sí, es un poco raro. Es decir, sobre todo también lo que se quejaban en la retransmisión de televisión, es que ves las imágenes, ves que algo ha pasado y tardas, no sé si tardaron 10 vueltas, 15 vueltas en decir, vamos a investigar qué ha sucedido, para que luego además quedara en nada. Entonces ya no solo el quede en nada, es en plan, oye, tienes los datos, o sea, puedes haberlo visto a la segunda vuelta como muy tarde. ¿A qué viene el pensarte tanto en al menos investigarlo? Entonces sí que es un poco raro, porque a ver, hay cosas, yo qué sé, es decir, siempre hay trances de carrera que son muy discutibles, de si ha obstaculizado, si ha defendido bien o mal, pero salir antes de tiempo es algo que yo creo que es bastante rápido, al menos ver, como decir, algo ha pasado. Sí, si lo fías al sensor, el sensor es blanco o negro, no hay que interpretarlo. Si te fías de eso 100%, pues como tú dices, eso al segundo de darse la salida ya tienes el dato, con lo cual que tardara, no sé, 15 vueltas en todo esto me pareció delirante. A mí lo que no me cuadra es, a ver, o sea, lo que claramente ocurre es que ese sensor está mal. O sea, si el sensor tiene que saltar cuando un piloto se adelanta, ese sensor no funciona, está mal.
deberían haber cambiado el sensor. Quiero decir, el sensor del coche de Norris no funcionaba. Clarísimamente. O sea, es que las pruebas están a la vista. Es que igual no es el sensor, sino es el baremo con el cual llega a saltar el sensor. Porque ya, si buscáis y veis lo de Pérez, me parece incluso más grave que lo de Norris. Porque ya digo, Norris se ve que el tío se pasa, frena y, bueno, pues se ha saltado la salida. Para mí se ha saltado la salida y pringas porque al final frenas y sales mal, ¿no? Pero en el caso de Pérez es que estaban, o sea, no está el coche en parado, va avanzando muy lentamente, pero ya coge inercia, muy poquito, pero coge inercia y eso, tío, pues no, o sea, tienen que salir todos igual, vamos, o lo más igual que se puede salir, ¿no? Por Desde las luego. condiciones de parrilla. Yo lo de Pérez, la verdad es que no me enteré, ¿eh? O sea, ni lo leí después. O sea, me estoy enterando ahora. A ver si lo puedo ver repetido. Pero yo a lo que me refiero es que está bien fiarse de la técnica. Pero cuando el ojo que tenemos todos en la cara ve claramente que una cosa no es la que indica la tecnología, no es por echarle la culpa a nadie. O sea, la tecnología puede fallar en un momento dado. Entonces, quiero decir, creo que no hay que ser más papistas que el Papa. Y además es que fruto de saltarse la salida, yo diría que Norris está fuera del cajón, cosa que el año pasado se le sancionó a Alonso y a Ocon, creo que fue, por no tener las 4 ruedas en el cajón correspondiente. Y al menos en la cámara on-board de Russell, que sí que la pusieron, se ve como Norris se salta la salida y fruto de eso, pues está más adelante de la línea frontal. Vamos, es que o por saltarse la salida o porque está fuera del cajón, lo que me parece flipante es que saliera libre del asunto este. Sí, totalmente de acuerdo. Y además es que no hay explicación que puedan dar que pueda convencer a nadie. O sea, es evidente que no es lógico lo que ocurre. Me parece perfecto que quieran, digamos, trazar esa raya de que tiene que ser el sensor el que marque si el piloto se ha saltado o no se ha saltado la salida, porque un sensor es una cosa objetiva, ¿no? Pero lógicamente algo ha pasado, o bien está dentro del rango, que en este caso claramente el rango de tolerancia de ese sensor no era el adecuado, o el sensor estaba estropeado, o lo que sea. Pero es una cosa evidente que la gente ha visto y no puedes no tener un plan B. Si lo que decía Juan, oye, si el sensor está estropeado, no puedes no sancionar a alguien porque un sensor esté estropeado. Tendrá que haber un comisario, tendrá que haber una cámara con un ojo de halcón grabando cada piloto, yo qué sé, pero algo tendrá que haber. O duplica ese sensor, o pon 5 sensores, yo qué sé, uno en cada rueda y otro en el coche. Algo tienes que hacer, porque lógicamente lo que no puede ser es que un piloto se quede sin sancionar por una cosa tan evidente. O al contrario, imagínate que el sensor está estropeado y marca que ha habido movimiento cuando no lo ha habido. ¿Vas a sancionar a un piloto porque un sensor está estropeado? A día de hoy sí. Sí, claro, a día de hoy sí, pero es ilógico e injusto. Pero esta no ha sido la última de la FIA, porque después también hubo una serie de sanciones a Magnussen que a mí, cuando lo estaba viendo en vivo, o sea, veía las sanciones a Magnussen, evidente, pero el castigo me parecía demasiado castigo para lo que hizo. Pero después de carrera, viéndolo otra vez y escuchando por qué tanto castigo a Magnussen, pues se me antoja hasta poco. ¿Por qué? De partida, los 10 segundos por lo que tuvo con Albon y los 10 segundos por adelantar a su noda fuera pista, se debe en gran medida porque por lo que he leído, los pilotos el año pasado han pedido
que esta serie de maniobras se castiguen con más castigo. Y de ahí los 10 segundos. Y después, en el caso de Tsunoda, cuando adelanta a Tsunoda a Magnussen, resulta, claro, ahí en ese momento Magnussen ya tenía 10 segundos puestos por lo de Albon, con lo cual su carrera estaba por ahí en torno a media tabla, intentando llegar al punto. Con 10 segundos estás cao, ¿no? Aparte, viendo cómo era la dinámica del Gran Premio con el safety car al principio, que iba a haber una parada y ya tu carrera estaba muerta, en definitiva, ¿no? Y por delante iba su compañero de equipo, y que tenía aún más acciones de punto que él, que finalmente consiguió Hülkenberg. Y claro, se da la circunstancia de que Magnussen en su carrera estaba totalmente perdida, más o menos. Tsunoda podía atentar con el resultado de Hülkenberg y dice, yo lo adelanto. Si lo adelanto por fuera, me mantengo, me da igual que me sancionen. ¿Qué me van a meter? 10 segundos, me vale, mi carrera ya está perdida. Pero estoy por delante de Tsunoda, le puedo hacer perder todo el tiempo que me dé la gana y así hago que mi compañero pues consiga el punto que finalmente ha conseguido. Y claro, es aquí en esto cuando digo, hostia, pues quizás en vez de meterle 10 segundos, mira, devuélvele la posición a Tsunoda porque es que no valen de nada los 10 segundos a Magnussen, ¿no? Jugando con la doble baza de Hülkenberg, que en el equipo, pues evidentemente no son tontos y lo han aprovechado, pero son estas cosas de cuando un piloto adelanta fuera pista, hay que devolver la posición, no te sanciono, que ya pasó el año pasado, ahora no me acuerdo que no sé si fuera alguien de Red Bull o Mercedes, que también pasara de devolver la posición, le pusieron 5 segundos, que era en aquel caso, y da igual, porque como le sacó 6 segundos o 7 al otro, da igual, ¿no? O sea, hay cosas que van contra, en el reglamento, está bien, pero va contra el espíritu de la competición, yo creo esto. En este caso específico de lo de Magnussen con Tsunoda, para que se aproveche Hülkenberg. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero las cosas como son, hasta me alegré de que sucediese, en el sentido de que esa trampa de, mira, sancióname con 5 o con 10 segundos, me da igual porque sé que tengo coche suficiente para sacarle el tiempo que sea al que tengo detrás, que es lo que se pueden permitir un par de escuderías o 2 o 3 escuderías, pues porque una vez de ese tipo de artimaña, que desde otro punto de vista es total y absolutamente legal, se aproveche una escudería de las pobretonas, de las que al revés son las perjudicadas, son las que cuando les hacen una de esas no tienen forma de recuperarlo, pues mira, que una vez, que en una ocasión haya sido así, pues hasta casi me alegro, ¿no? También es cierto que en este caso el perjudicado no es fue otros, digamos, de la misma competitividad, ¿no? No es que sea el pobre que roba al rico en este caso, sino que es el pobre que roba al pobre. Pero quiero decir que este tipo de truquitos que se pueden permitir algunos, pues que de alguna manera que también lo puedan utilizar los pues eso, las escuderías más lentas, también tienen. A Juan solo le jorobó a Juan que no estuviera Oliver Berman por ahí, para que, ¿sabes? Para que no pudiera hacer nada. No, pero es que yo qué sé, Haas, que el año pasado pues estuvo como estuvo, que este año empezó en los libres y que todos, yo el primero, los dábamos, estos no tienen absolutamente nada que hacer, que lleven 2 carreras, que ya hayan puntuado, que de hecho se pongan en cabeza de todo ese pelotón y que lo hayan hecho pues simplemente aprovechándose del reglamento y de cómo se sanciona y de todo esto, no me puede parecer mal. Teniendo en cuenta que lo hacen continuamente los Red Bull y los Mercedes sin problema ninguno, ¿no? Pero para mí la clave aquí, y corregidme si me equivoco, es que el adelantamiento no es, es decir, es un adelantamiento incorrecto. Es decir, claro, sí. Lo que pasa es que lo sancionan, se saben cuál es la sanción
Pero desde Haas lo que le están diciendo a Magnussen es haz todo lo posible por ralentizar todo el grupo y de esa manera Hülkenberg, que va por delante con otra estrategia de neumáticos, cuando entre a cambiar, pues estará por delante y llegaremos a los puntos. Pues a eso, para mí, ya digo, para mí ahí está el cambio. Es decir, si es un adelantamiento correcto, pues olé, genial. Es decir, ahora aguanta ahí. Pero jugar sucio ¿sabes? Es decir, a mí sí que me parece incorrecto por esa parte. Porque al fin y al cabo estás jugando sucio y es lo que dices. Y al final está jugando sucio y están entre todos ahí en el barro. Es decir, porque si me dijeras, no, mira, es el David contra Goliat, le añade más épica a una carrera, pero no sé, no le veo ese punto honor que podría tener en otra circunstancia. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea, y ojalá no pasaran estas cosas. Pero lo que quiero decir es que estamos acostumbrados siempre a verlos que son unos los que hacen este tipo de triquiñuelas, y en esta ocasión pues ha habido un espontáneo que ha utilizado esas mismas armas Un espontáneo. y fastidiando fastidiando desnudo, a otros. saltó a la pista. Dime. Espontáneo desnudo, un espontáneo desnudo, saltó a la pista y empezó a adelantar ilegalmente a todos. A ver si se explota más esto que ha pasado aquí en Arabia, porque se puede dar las circunstancias de que los equipos están constantemente aprendiendo estas triquiñuelas y según cómo se dé cada carrera, evidentemente, pues igual las ponen en funcionamiento, ¿no? También aquí se dio que era Arabia, que adelantar no es tan sencillo como otro circuito. Ahora vamos en Australia, que tampoco es... se puede adelantar, porque tampoco es aquí adelanto con la gorra, pero claro, vamos a ver si a esto de sacrificar a uno, que ya la carrera de Magnussen estaba hecha trizas con lo de Albon, y dices, pues mira, fastídiale un poco, entre comillas, la carrera a su Noda, que quédate por delante del grupo, que eso lo consiguió, y con eso pues hacemos que Hülkenberg pues consiga un puntito que a Haas le viene bastante bien, porque la zona de puntos yo creo que este año está bastante complicada y van a tener acceso a esos puntos en pocas ocasiones, porque tenemos los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes, los dos McLaren, a priori los dos Aston Martin, y poquito queda. Es que, de hecho, ahora mismo Haas es esto del Mundial. Pero bueno, lo que decías tú también, Emma, antes, ¿no? Que a ver si estas cosas también sirven pues para realmente eliminar este tipo de triquiñuelas. Y a lo mejor no consiste en meterle 5 segundos a un piloto cuando hace una de estas, sino directamente decirles, te pones por detrás del piloto al que le has hecho la pirula. Y si ha tenido que entrar en boxes, pues ya sabes lo que hay. Este tipo de cosas, ¿no? A ver, de todas formas, es decir, quiero decir, hay un grupo de equipos que están muy igualados, como pueden ser Sauber, como puede ser RB. Dudo no porque no los conozca, sino porque no sé cómo llamarlos. Haas, Sauber, RB, Alpine, que la verdad es que están dando mucho juego. Es decir, y en el momento en que hay un tapón, pues se vuelve una carrera muy interesante. Y debo decir, para mí me resultó una carrera más entretenida que la anterior. Hubo más igualdad. Y es verdad que, bueno, sí, por supuesto. En TikTok vi que alguien lleva todo un Excel con lo que le llaman la Fórmula 1.5. No sé si lo visteis. Que automáticamente carga los puntos de las carreras, pero hace como si Verstappen no corriera. Y dice que queda una Fórmula 1 muchísimo más entretenida en cuanto a constructores, en cuanto a todo. Y en ese aspecto, si quitas un poquito pues a Verstappen y ves incluso Pérez, que parece que no se sabe si se va a pegar hacia arriba o hacia abajo, la verdad es que queda una carrera bastante interesante y sobre todo, es decir, todos esperábamos más safety cars, esperábamos más jaleo, y si quitas Gasly, que no... Gasly, si se iba a abandonar, al menos se podía haber dado un golpe, aunque fuera pequeño. Quiero decir, esperas 2 vueltas y montas un safety car. Pero quitando eso y quitando Stroll, fue una carrera limpia pero interesante, con respecto al menos a la de Bahrein, que a mí, por ejemplo, sí que me aburrió más. Sí, es que Alpine
2 carreras y de las 2 carreras solo ha habido un abandono por un fallo de fiabilidad, justamente en Alpine. Es que lo tienen todo los colegas, ¿eh? O sea, están en horas muy, muy bajas. Como decía antes, aquí Ocon pues aún se metió ahí y relativamente, porque delante estaba Magnussen, ¿no? Pero estaba en ese grupillo de que igual se aproximó al punto, cosa que en Bahrein no vimos, ¿no? Pero están bastante mal Alpine, ¿no? Pero no sé vosotros, pero yo la conclusión quizás veo más real lo de Arabia que lo de Bahrein, en el sentido de que, como sabíamos, Red Bull está claramente por encima del resto, ninguna sorpresa, era lo esperado. Del segundo grupo, que hasta ahora, o al menos yo ponía Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, parece que destaca Ferrari, que se ha separado de ese grupo. En ese grupo, viendo cómo ha ido Aston Martin, el de Alonso aquí, en Bahrein no estaba, pero se ha sumado a ese grupo Aston Martin. Bien, porque Alonso ha conseguido moverse entre bambalinas para quedar por encima de los 2 Mercedes y Norris aquí en Arabia, o sea que bastante bien. Y después de este grupo, pues ya viene pues los Hülkenberg, Williams, el resto, vamos, que es una carrera de motos, solo que tienen 4 ruedas en vez de 2, porque hay, hay, hay serpiente, ¿no? Ahí, en esa parte de la parrilla, ¿no? Y yo la parrilla más o menos la veo así, ¿no? Yo creo que es lo que dices, es decir, aquí hemos visto una fortaleza que antes, cuando he hablado del grupo de la Melé, me he olvidado de Williams, efectivamente, fíjate, es decir, estamos hablando de 4 equipos, 8 coches, y luego justo por arriba tienes el otro grupo, y el otro grupo que si quitas a Red Bull, Ferrari es verdad que parece que tiene posibilidades, al menos en estas primeras carreras, pero luego hay quiero decir, unas distancias que yo creo que van a cambiar mucho de carrera a carrera, de circuito a circuito, y incluso de piloto a piloto, entre Mercedes, McLaren y un poco detrás Aston Martin, que en ese aspecto puede ser muy interesante. Es decir, el tercer puesto está abierto a cualquiera de las otras 3 escuderías que están ahí, ¿no? En ese aspecto, 4 escuderías que están ahí. Yo creo que al menos me da la sensación, con respecto a lo que he visto, porque no la seguí mucho la temporada del año pasado, que al menos por esa parte sí que vivimos con un poquito más de igualdad que de lo que teníamos. Sí, yo lo veo igual. La verdad es que hay un grupo medio bastante numeroso y llevamos 2 carreras este año. Entonces da la sensación, ¿no? Como que puede haber pelea en la parte media de la parrilla. Bueno, parte media, quitando a Ferrari y a Red Bull, porque los demás están todos muy cerca. La única parte negativa, o que negativa, no lo podemos considerar negativa, pero que al menos desde nuestro punto de vista a mí me resta un poco de emoción, es que llevando solo 2 carreras teníamos la esperanza de que Aston Martin estuviese un poco más arriba. Y ahora mismo, pues eso, está en medio. Entonces, entre el puesto, no sé, 8, 9, 10, 12, o sea, todo lo que es el medio de la parrilla. Puede evolucionar a positivo en las próximas carreras o puede evolucionar también a negativo. Y bueno, pues habrá que ver un poco, porque si no encuentran el rendimiento para destacar en ese grupo medio, yo lo estoy personalizando en Aston Martin, pero aplica a cualquiera. Cualquiera que no encuentre la forma de despuntar un poquito de ese grupo y acercarse más a los Mercedes, Ferrari, va a estar condenado a estar en una lucha eterna toda la temporada. Pues yo con esta carrera me quedo un poco con una sensación distinta. Precisamente la única pelea que hubo fue por ese punto, por ese puesto número 10, por ese puntito, ¿no?
que te da ese 10, pero porque no hubo pelea por el primero, ni por el segundo, ni por el tercero, ni por el cuarto, ni por el quinto. No hemos visto una sola pelea de verdad, porque todos los coches andaban manteniendo las distancias. El Russell, por ejemplo, toda la carrera detrás de Alonso no fue capaz. No sé si Alonso hizo un carrerón increíble o es que el Aston Martin realmente estaba por delante de Mercedes en esta carrera, pero no fue capaz de cogerlo. Leclerc no fue capaz de pillar a Pérez. Piastri estuvo ahí todo el rato solo. Tuvo antes de que entraran a cambiar tanto Norris como Hamilton, era Piastri lo que no podía era pillar a Hamilton, creo recordar, ¿no? Que estaba por delante. Pero con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que tenía que entrar. Es decir, me pareció una carrera súper anodina en ese sentido. Que la única pelea realmente donde estuvo es en los puestos del 10 hacia abajo. Yo creo que para eso que pasar a lo del safety car en la vuelta 7 mató un poco la posibilidad de luchas porque se igualaron todos con más o menos, salvo Norris, Hamilton, Hulkenberg y algún otro que más. El resto se metió en las 7 duros y tiramillas, ¿no? Y claro, ya hay que conservar no sé qué tal, pim pam. No hubo muchos cambios salvo Berman, que fue hacia arriba, ¿no? A lo que se iba consumiendo la carrera, y algún que otro cambio esporádico, la batalla esa que decías tú de por detrás de Hulkenberg, pero yo creo que el safety car saliendo en la vuelta 7 aquí en esta carrera apagó las posibilidades de ver una luchas y que se le metiera el coche, a aprovechar el DRS, etcétera, etcétera. También es cierto que como está tan igualado, tienes que tener algo más debajo del brazo para adelantar, porque está todo muy, muy igualado, salvo en los cambios de grupo, en los miembros de un mismo grupo está muy igualada. Y otra cosa, que ahora al hablar de Hamilton me acordé. Cuando Hamilton puso blandas, pues daba la sensación clarísimamente de que se iba a llevar la vuelta rápida, ¿no? Y luego al final, Leclerc con duras es capaz de quitarle la vuelta rápida a Hamilton. Yo ahí me quedé un poco, ostras. ¿Cómo puede ser, no? Que un neumático duro le gane, con muchísimas más vueltas le gane a un blando con pocas. O sea, no sé. No, hay una diferencia de coche ahí, claro. Del Mercedes al Ferrari. Y no sé si Hamilton se habrá encontrado con un posible tráfico o algo. También lo intentó Verstappen. Verstappen también intentó la vuelta rápida en la última vuelta, pero no pudo ni superar la de Hamilton, la que había marcado Hamilton, y después vino Leclerc, que ya le metió 2 o 3 décimas, creo recordar, ¿no? Pero es que Hamilton algo falla en Hamilton. Como aquella película, algo pasa con Hamilton. No sé exactamente deciros qué es, su mentalidad, que sabe que el próximo año cambia de equipo, que ya tiene 30 y pico, que es la primera vez que un compañero de equipo sí que está consiguiendo quedar por encima de él sistemáticamente, porque Russell el año pasado es cierto que en el campeonato Hamilton queda por encima de él, pero también si sigues la temporada ves que Russell muchas carreras quedó por encima de él, pero por lo que sea, una sanción a última hora, algo que pasó tal, Hamilton le fue quitando diferencia de puntos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo espero más de Hamilton, sin lugar a dudas, y debe ser el comienzo de mundial donde menos puntos ha sacado en toda su carrera deportiva. No lo he mirado, pero es que ¿qué tiene? 5 puntos. 8.
8 tiene Hamilton. 8 puntos. 8 puntos. Es que mira, Berman en una carrera ya tiene 6. Sí, sí. Y él Juan, tiene, Berman tiene 6. Sí, sí. o sea, ahí no sé, Hamilton se tiene que espabilar o no espabilarse, yo qué sé. Pero Mira, Russell tiene el triple. Russell tiene ya 18. No, perdón, el triple no. 8, no. tiene 10. Estaba multiplicando los 6 de Berman. Los 6 por 3, Tiene 10 18. más. No, pero, o sea, le saca más del doble. Pero 10 más en 2 carreras, pues no está mal, teniendo en cuenta las posiciones más o menos que tienen acceso él y Hamilton. No sé, será de ver, igual está en el momento bajo de la temporada, porque también el año pasado cogió racha de no sé cuántos podios consecutivos. Igual vuelve a coger, no sé, pero hostia, tío. Cuando el coche va bien, vale, has ganado 7 campeonatos del mundo, genial, pero cuando no va todo bien, tienes que dar el callo también. Ahí es donde hay que destacar más que cuando el coche va a las millas, ¿no? Va a ser muy interesante el duelo Hamilton-Russell. Es decir, va a ser muy interesante. Porque yo pregunto, es decir, ¿qué pasa si dentro de 2 carreras Russell empieza a destacar y Hamilton se queda atrás? ¿Qué hacemos? Entonces es cuando no va a estar interesante, Ger. Lo Ya, interesante será que peleen, pero te entiendo. No, O sea, bueno, es, pero justamente por eso van a pelear, porque es decir, a Hamilton le va a dar, entre comillas, igual lo que le digan en Mercedes, pero en Mercedes podrían por primera vez en su historia decirle a Hamilton, deja pasar a tu compañero, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Porque no es un piloto que digas es mi último año, luego me voy, es que luego te vas a Ferrari. No puedes quiero decir, ahí yo creo que va a ser muy interesante si al final en las próximas carreras se ve que hay una igualdad, o mejor dicho, una superioridad por parte de Russell frente a Hamilton. Es un poquito el Leclerc-Sainz, pues también tenemos un Russell Hamilton, es decir, 2 pilotos que no van a estar ahí en la temporada que viene, hasta qué punto van a acatar órdenes o hasta qué punto no va a dar más guerra de lo normal. Eso, la verdad es que me parece que puede ser muy interesante. Lo que le va a servir a Mercedes es quién va a sustituir a Hamilton, ¿no? Si ve que Russell le saca un troncho a Hamilton, dice, bueno, presente, futuro, Russell. Para ocupar el sitio de Hamilton, pues alguien muy joven o alguien ultra veterano que rollo Bottas, ¿no? En cambio, si Russell no consigue destacarse de Hamilton, dice, hostia, aquí tenemos que traer una pieza fuerte porque igual nos hace falta, ¿no? Pues también, no sé, es decir, en ese aspecto, mira, lo que no vemos por parte de Red Bull en cuanto a que nos entretengan las carreras, lo tenemos un poco en las otras escuderías, porque dentro mismo hay más rivalidad que nunca en ese aspecto. A ver qué nos depara Australia y sobre todo Japón. Japón, que es la siguiente y que ya es un circuito más o menos raro, ¿no? que Australia en este sentido. Y ya será además la 4ª carrera. Yo creo que ahí ya sí que ya vamos a tener un panorama mucho más claro de por dónde pueden ir los tiros. Con Sí, todos además los cambios que pueda haber, pero- vamos teniendo tiempo, porque entre estas 2 últimas carreras prácticamente hemos tenido una semana. No ha habido tiempo de dar muchas mejoras al coche con lo visto en la primera carrera, pero para Australia ya tenemos prácticamente un mes desde que empezamos a correr, 4 semanas. Ya se pueden empezar a plantear las cosas de forma distinta, viendo los resultados de la primera y segunda carrera, que al final, entre comillas, casi podemos decir que son test de pretemporada. Y a partir de Japón, pues ya empezamos a tener una cadencia de grandes premios en los cuales podríamos empezar a ver alguna novedad, alguna reacción, alguna copia de algún equipo hacia otro que ha sabido dar alguna solución mejor a algún problema. Y esto yo creo que estas 2 primeras carreras son eso,
toma de contacto. Quien venía bien de estar la temporada pasada, pues es Red Bull y ahí sigue. Y el resto de equipos pues arrastran algún tipo de todavía problema de poner el coche en pista. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado el equipo Mercedes empezaba flojo, acabó bastante más fuerte de lo que estaba. El equipo McLaren el año pasado fue de mucho menos a mucho más, y de la misma manera que igual el equipo Aston Martin fue de sorprendente al principio de todo, de estar ahí en podiums, a pasarlo difícil a final de temporada y hacia mediados de temporada, de ir perdiendo posiciones en el campeonato de constructores, con lo cual vamos a ver cómo se asientan los equipos, qué es lo que van haciendo con estas 2 semanas que tienen hasta Australia y sobre todo, ¿no?, a partir de Japón, que ya habrá empezado a pasar en un tiempo prudencial como para que todos los datos que tengan se puedan haber traducido en piezas nuevas, en cambios en alguna parte del coche. Y nada, supongo que Japón y China serán ya los grandes premios que nos empiezan a dar pues muestras de lo que veremos por lo menos en la primera mitad del campeonato. Vuelve la gira asiática. Por cierto, hablando de estas 2 carreras que hemos tenido, esto de que las carreras fueran en sábado, a los promotores dicen ellos que les ha venido de perlas, que lo han petado. Y gracias a eso están pidiendo a la Fórmula 1 que tanto Bahrein como Arabia Saudí de forma permanente sean en sábado. Ay, Dios mío, claro, pero si os lo dije la semana pasada, al promotor del sitio, por supuesto que le ha venido bien, porque es que la carrera en domingo a ellos le coge en día de trabajo. Pero que el negocio de la Fórmula 1 está montado para verlo por la tele, y las carreras en sábado por la tele son un rollazo. Había una estadística que decía que en DAZN, que es donde se puede ver la Fórmula 1 en España, creo que de una carrera a la otra ya había bajado la audiencia un 30%. De todas formas, no creo que eso esté relacionado tanto con que sea en sábado, como que especialmente la segunda carrera, la de Arabia Saudí, ha sido bastante aburrida. Sí, un poco el tema de verlo primero que... O sea, ver que la temporada empezaba como acababa la anterior, y sobre todo que fuera en sábado, y la segunda carrera fue un poco más tarde, porque aún después de comer, aún estás en casa, aún te tiras un rato en el sofá y luego sales a dar una vuelta. La segunda ha sido a mitad de la tarde. Empezaba a las 6 de la tarde y ahí sí que partía una tarde de sábado, y desde luego también creo que tiene algo que ver, ¿no? Pero veremos a ver si dan ratios de las siguientes carreras, que aunque, bueno, vuelven a ser carreras extrañas, ¿no? Australia es a las 6 de la mañana, si no recuerdo mal, Japón creo que es a las 7, China creo que es a las 8, o sea, son carreras extrañas para ver en España, con lo cual los datos también seguramente sean un poco... Malos, no muy buenos. Sí, un poco para coger con pinzas. Como esto siga así, al final la gente, la que va físicamente a los circuitos, va a ir por el show alrededor de la carrera y no por la carrera en sí. Que al final es lo que han potenciado. Está teniendo esa tendencia en montar los conciertos, atracciones y la Virgen Santa, y la excusa es la carrera, pero tú vas para ver el concierto o las otras atracciones que hay alrededor de la carrera en sí. Eso físicamente. Y no descartes que eso haga subir más las entradas del evento. Bueno, yo lo iba a decir al revés, es decir, yo después del último podcast que estuve diciendo, pues sí que me gustaría volver a ir a un circuito. Yo fui a varias carreras hace más de 10 años, hace 15 años, y era un tema que tú te gastabas 200, 300 euros, es decir, en China, por ejemplo, me acuerdo que fue muy barato, fueron 90 euros el fin de semana entero. Y entonces era lo que decías, pues mira, hay que sumar el precio del viaje, no es barato, etcétera, etcétera. Pero que estamos hablando de que una Pelús en Montmeló, lo más tirado, ya se te va a 500 euros. Y si quieres algo mínimamente decente, estás hablando de más de 1.000 y 1.500 euros. O sea, que menos que un concierto de Taylor Swift. Quiero decir, o sea, que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad.
¿Sabes? Es decir, normal que monten todo el show. Bueno, hacemos un repaso entonces a cómo queda el campeonato después de esta carrera. Campeonato de pilotos, Max Verstappen, 51 puntos, primera posición, seguido de su compañero de equipo, Checo Pérez, 36 puntos. Por detrás de ellos viene en tercero Charles Leclerc con 28. Cuarto es George Russell con 18 puntos. Quinto, Oscar Piastri con 16. Sexto, Carlos Sainz con 15. Séptimo, Fernando Alonso con 12. Octavo, Lando Norris con 12 puntos también. Noveno es Hamilton con 8 puntos. Décimo, Berman con 6. Décimo primero es Nico Hülkenberg con 1 punto, los mismos que Lance Stroll. Y a partir de ahí, Albon, Guan Yu Zhou, Kevin Magnussen, Ricciardo, Ocon, Yuki Tsunoda, Sargent, Bottas y Gasly, que esta temporada todavía no han puntuado. En cuanto a constructores, Red Bull, primera posición ya destacado, con 87 puntos. Con 49 está Ferrari en segunda posición. Tercero es Mercedes con 28. Perdón, tercero es McLaren con 28. Con 26 es cuarto Mercedes. Quinto es Aston Martin con 13. Sexto, Haas con 1 punto. Y luego por detrás de ellos, ni Williams, ni Kick-Sauber, ni RB, ni Alpine han puntuado todavía. Y una clasificación que interesa un poco más a los oyentes que participan en la porra es la que nos va a comentar Juan de este Gran Premio. Sí, pues en esta carrera se notó un descenso en general en las puntuaciones de todos. No hubo nadie que llegase a los 200 puntos, cuando en la carrera pasada pues sí que 200 y pico, mucha gente. En esta ocasión el mejor ha sido Manuel, que obtuvo 184 puntos, los mismos que Pep, solo que Pep con el pronóstico reserva. El tercero, What the Fuck, con 182. Y empatados en la cuarta posición, Peque Racing y Chodaboy con 180. Carmelo y tú, Dani, 178. Octavo, UVG con 177. Noveno, Lobo con 175. Y Tony con 172, el décimo. Lo que deja una clasificación general encabezada por What the Fuck con 413 puntos, seguido de Manuel con 407 y Tony, prácticamente pegado, con 406. Cuarto UEG, quinto Dani, sexto hay un triple empate entre Archo, Davoy y Peque Racing, noveno Barbeliz y décimo Toño Biciclo. En cuanto a la regularidad, pues para este Gran Premio, Manuel primero con 11 puntos, seguido de What the Fuck, Peque Racing, Carmelo, Dani, Tony, Jan Bedel, Barbeliz, Toño Biciclo y Vágaras, dejando una clasificación general encabezada exactamente igual que la general de la porra. Primero What the Fuck con 19, segundo Manuel con 18, tercero Tony con 17, cuartos Dani y Peque Racing empatados a 12, sexto Alf, séptimo Barbeliz, octavo Carmelo, noveno Toño Biciclo empatado con Verdugo, que serían los 10 primeros. Para la próxima carrera, para el Gran Premio de Australia, aún no está disponible en el momento en que estamos grabando este episodio el formulario, pero mañana por la mañana, es decir, el viernes a lo largo del día ya estará disponible para aquellos de vosotros que queráis pues ya enviar vuestro pronóstico. Enhorabuena sobre todo a Manuel Goldefak y Peque Racing y a ver cómo va la cosa en la siguiente carrera. Muy bien, pues nada, os animamos a todos a participar. Recordemos eso, que todavía las dos primeras carreras no se eliminan pronósticos, pero a partir de ahora ya sí, se eliminan los dos peores pronósticos en la siguiente se eliminará uno de ellos. Uno de ellos, a partir de ahora ya se empiezan a eliminar. Bueno, es un buen momento para que los que no habéis participado empecéis a participar en las próximas carreras. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más a este capítulo. Si no, vamos cerrando a la espera del Gran Premio del previo del Gran Premio de Australia. Cerramos aquí, despedimos, como siempre, agradeciéndoos una vez más que estéis con nosotros esta temporada, que nos hayáis escuchado este capítulo del resumen del Gran Premio de Arabia Saudí.
Y nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Yo me despido, no sin antes recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto formas de contacto, redes sociales, enlaces a la porra y, como no, los capítulos de este podcast. Y ahora os dejo con mis compañeros que van a recordaros un poco también esas formas de contactar y se despedirán de vosotros. Os dejo, un saludo y hasta luego. Como siempre, yo os recuerdo que tenemos presencia en Twitter y en Mastodon, @desdeboxes, más que nada en Mastodon. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y hasta la próxima. Nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y que con muchas ganas de la siguiente carrera, a ver cómo evoluciona esta temporada, y nos escuchamos pronto. Y yo voy a decir que, leña, que nos recomendéis, que seguro que en el trabajo o en la universidad, donde estéis, alguien más escuchará, le gustará la Fórmula 1 y podéis decir que escucháis a unos tíos que se ponen ahí 2 horas a hablar de cada carrera. No lo digáis, lo de 2 horas no es el mejor argumento de venta. Es decir, que tienen opiniones muy variadas, que es bastante entretenido. Lo de las 2 horas que lo descubran luego ya cuando empiecen a escucharlo, pero que nos escuchen. Podrías haber dicho que teníamos un change.org para que le dejen conducir más a Berman. Hostia, no, que luego viene Juan y dice que... Ah, Berman, sí. No me he aprendido el nombre de ese chico, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Fíjate, significa tan poco para mí que no me he aprendido.